Guiones y guionistas capítulo 578. Hoy vamos a comprobar cómo se escribió el guión de La Isla Mínima, ese gran peliculón. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del mínimo mundo de los guionistas y el máximo arte de los guiones. Hoy en el podcast vamos a recuperar un texto escrito por Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, en el que recuerdan cómo surgió el guión de La Isla Mínima. Ellos dos son los guionistas y Alberto también es el director. Es un texto muy interesante porque nos ayuda a entender cómo es el trabajo de estos dos guionistas que ya han hecho varias películas y series, y también nos da algunas ideas que podemos incorporar a nuestro propio sistema. Y también os voy a dejar un enlace para que podáis descargaros el guión. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque, bueno, ya tenemos más de 85 cursos y cada semana salen clases nuevas, y al suscribirte, pues tienes acceso a todos los cursos para que vayas viendo cuál vas necesitando o cuál te interesa más según tu nivel y según tus intereses. Porque, por ejemplo, hoy comienza un curso nuevo. Esta semana empiezan dos cursos, esto es así, coincidió. Empezó el curso de inteligencia artificial para guionistas, pero también va a empezar el curso de comedia romántica. Porque, bueno, pues dependiendo de lo que tú estés escribiendo, a lo mejor necesitas un género u otro. Y ya hay cursos de ciencia ficción, hay cursos de terror, de thriller. En este caso vamos a comenzar el curso de comedia romántica. Porque todos recordamos alguna comedia romántica en nuestra vida que nos hizo pasar un momento en el cine espectacular. Yo recuerdo varias. Bueno, pues en este curso vamos a ver los elementos que hay que tener en cuenta cuando quieres escribir una comedia romántica, tanto si es película como si es una serie. Porque, bueno, en una de las clases vamos a ver varias series de comedia romántica que se han escrito y, bueno, que podéis ver actualmente en las plataformas. En esta primera clase vamos a analizar uno de los ejemplos de comedia romántica más recordados de la historia del cine, para ver cuáles son las características de la comedia romántica. Vamos a analizar cuando Harry encontró a Sally como una especie de ejemplo universal de cuál podemos sacar cuáles son las características que tiene que tener una comedia romántica, y de paso recordar este gran peliculón. Bueno, recordar que esta semana tuvimos una conexión en Discord en la que hablamos de guión y, bueno, contesté algunas preguntas y conté algunos de los secretos del oficio de guionista para los suscriptores de la comunidad. Bueno, pues comentaros que esto se va a instaurar como una costumbre, es decir, que todos los meses vais a poder conectar a Discord y preguntarme lo que queráis cara a cara. Ya os iré avisando las fechas, pero ya os aseguro que va a ser siempre a fin de mes. La verdad es que para mí siempre es un placer hablar con guionistas que estén empezando o, bueno, o al nivel que estén, ¿no? Y también es un buen lugar para dar la bienvenida a las nuevas y a los nuevos suscriptores de la comunidad. O sea que así queda instaurado, y a fin de mes siempre va a haber una conexión en Discord para que estemos hablando cara a cara. Ayer fue, bueno, más de hora y media, pero vamos, no, espero que no tengan tiempo límite. La de esta semana fue hora y media, un poco más de hora y media, pero bueno, espero que no tengan tiempo límite para que podamos hablar todo lo que sea necesario. Bueno, nos vamos ya con cómo se escribió el guión de Isla Mínima, que aquí, este texto, tenemos acceso a él gracias a un proyecto, el proyecto 70 teclas, que ya he hablado alguna vez de este proyecto en el podcast, y que surgió hace ahora 10 años, fue en el verano del año 2013, en el que se juntaron una serie de guionistas en la librería madrileña 8 y medio para brindar por, bueno, Jesús Roble, María Silveiro y Begoña Robles, que fueron los que en esa librería, el 8 y medio, empezaron a publicar un número de guiones cinematográficos, ¿no? Que la verdad es que fue un auténtico regalo, sobre todo porque antiguamente no había oportunidad de acceder a guiones por internet como hay ahora. Ahora la Academia de Cine publica siempre, antes de los Goya,
muchos de los guiones los que dan permiso y se puede acceder a ellos. Pero antiguamente los guionistas o gente que estábamos aprendiendo a escribir guiones no teníamos opciones, ¿no? Y 8 y medio se dedicó durante mucho tiempo a publicar. Bueno, pues el caso es que aquí se juntaron un grupo de guionistas que intentaron retomar esa colección de guiones, ¿no? Y bueno, se juntaron, pusieron económicamente el apoyo y se dedicaron a publicar. Cada uno de los guionistas era una especie de colaborador por una de estas teclas. Al final también se puso la sociedad de gestión DAMA también para darle un apoyo a esa iniciativa. Y desde entonces, bueno, pues cada cierto tiempo publican guiones. Os dejo el enlace para que veáis esta asociación, que la verdad es que es muy, muy interesante su apoyo a los guionistas. Bueno, os leo la sinopsis de La Isla Mínima para recordarla, o si lo habéis visto, bueno, pues para saber de qué va. 1980. Pedro, un prometedor policía de homicidios, ve truncada su ascendente carrera cuando publica una carta en un periódico criticando las declaraciones antidemocráticas de un importante militar. Como castigo, es trasladado desde la capital a un remoto pueblo de la marisma sevillana a investigar la desaparición de 2 chicas adolescentes. Lo acompaña Juan, un policía de ideología opuesta, también expedientado. Juntos deberán superar sus diferencias de métodos y descubrir a un asesino en una comunidad en conflicto por la cosecha del arroz y en un país que trata de conciliar pasado y presente en el tránsito convulso hacia la democracia. Bueno, dentro de la publicación de 70 teclas, además del guión, que está publicado el guión, hay varios textos escritos por los actores y por los guionistas. Los de los actores son interesantes, pero bueno, aquí como hablamos de guión nos interesa más el texto escrito por Rafael Cobos y Alberto Rodríguez, publicado en la editorial de 8 y medio. Os leo. Nuestro proceso de escritura comienza con la búsqueda del tema. Nos reunimos diariamente en la cafetería de un amigo, Mari Galante, en Sevilla, para más señas, y durante meses, si es posible, vamos poniendo sobre la mesa nuestras obsesiones, aquello que nos molesta y preocupa hasta dar con un tema definitivo, algo en lo que coincidamos que queremos contar y que más tarde cristalizará en un personaje y en una historia. A partir de ahí vamos llenando una especie de saco con ideas o sensaciones relacionadas con el mismo. Fotografías, películas, una línea de diálogo, un pensamiento peregrino, una cita, un cuento aislado, una novela, cualquier fuente es buena. Todas terminan unidas por un hilo invisible, mágico, y casi todas terminan estando en la película en alguna de sus sucesivas y recónditas capas. En el caso de La Isla Mínima, este proceso se hizo por partida doble porque nació 2 veces. La primera, a comienzo de 2006, en primavera de 2013 la segunda. Estas son algunas de las notas extraídas del saco que comparten. Nuestros personajes llegan al lugar de los hechos al anochecer casi. Nunca ha ocurrido algo así. Hay un río cerca. Es normal encontrar ahogados que pueden traer la corriente río abajo desde otras ciudades, desde otros pueblos, hinchados, podridos, con las gafas aún colocadas aunque desnudos. Los ahogados suelen perder la ropa, se les desprende del contacto prolongado con el agua. Un paisaje al atardecer tal que este. Y ahí, bueno, pues se pasaron una fotografía extraída de internet donde aparece un lucio justo al atardecer. Por el camino del fondo aparece un jeep, un Land Rover. En él viene un trabajador de la marisma, 2 policías, el juez, un secretario. El hallazgo es terrible. Y no sé por qué me recuerda a esto, como te dije antes por teléfono. Se reproducía una fotografía de la obra de Marcel Duchamp, Étape d'Ons. La obra de Duchamp, un diorama que se encuentra tras una puerta, el cuerpo desnudo, la lámpara en la mano, todo es un disparate bello y terrible al mismo tiempo. Vas para un asesinato. Primera pregunta. ¿No son ellos demasiado pequeños para hacer esto? Quiero decir, ¿cómo se sentirían nuestros protagonistas en mitad de esa nada, donde el silencio es total? Algún pájaro, una pala y a desenterrar a los muertos, y la voz del juez, y el policía que va desenterrando. Va haciendo una descripción aséptica, profesional. Me entra una especie de pena por esos pequeños seres en la nada, sin comprender nada de lo que ha ocurrido. Y de nuevo las voces del secretario y del forense. Es una melancolía extraña, una especie de prueba de la insignificancia de la vida. Fotografía extraída de internet, otro atardecer junto a un lucio. Y así transcurre nuestra primera secuencia, con ese tipo que no entiende nada, que casi no puede mirar los cadáveres. Callado,
con el atardecer en los ojos, sin entender nada. Mal lo empieza. Es buena esta peli, ¿no? 11 de febrero de 2006. La perversión del género. La historia me funciona bien cuando vamos pegados al género, pero nos salimos del cliché. Pongo por ejemplo El policía Andrés Guadalajara. Una motivación inusual en una película de género. Quizá porque se pueda ver como demasiado débil. Precisamente eso es lo que me gusta, que sea débil. Esa debilidad es lo que le da fuerza. No necesitamos que su familia vuele por los aires o maten a su hermano. El hecho sencillo de sentir una vida truncada y la presencia de un niño solo en ese mundo infinito mueven al policía a meterse en esta historia. Ahí veo un acierto, en lo pequeño que se hace grande. Así es como debe moverse la película, entre pequeños gestos. 21 de marzo de 2006. Sigo obsesionado con el policía y el niño. Este extraño testigo de su enfermedad mortal, de su muerte. La madre del niño ha aparecido brutalmente asesinada. El policía tiene que comunicárselo al niño. Debe sacarlo del colegio y llevarlo a un centro. La historia del pequeño Andrés. En el pasillo del colegio habló con una profesora joven que se puso a temblar como un flan. Le dijo que ella no pensaba decirle nada al niño, que se lo explicase él y luego desapareció. Él se quedó en el pasillo mirando los dibujos de escolares que andaban colgados de las paredes. Luego miró alrededor y encontró un banco diminuto, como facturado en un país de enanitos. Se sentó allí y esperó. Un rato después apareció la profesora con el niño. El niño tenía una cartera nueva, casi más grande que él. La profesora llevaba una mano a la espalda del crío y parecía empujarle, al menos de pensamiento, hacia la calle. El policía y el niño salieron del colegio. Montaron en el coche patrulla y arrancó. «¿Cómo te llamas?», preguntó el policía. «Andrés», dijo el niño. «¿Y tú?», preguntó el niño. «Andrés», respondió Andrés. «¿Cuántos años tienes?». «7, pronto 8. En mayo haré 8». No hablaron más en un rato, mientras iban saliendo de la marisma en dirección a la autovía. 1 de abril de 2006. Email. Tenemos arranque de la versión 0. Y bueno, aquí no voy a seguir leyéndolo porque lo que hay es 10 páginas de guión, ¿no? Directamente arranca el guión y escriben en formato guión 10 páginas. Que esto es casual, pero también es lo que hicieron los guionistas de El hijo de la novia, no sé si recordáis el podcast. Ellos también, bueno, arrancaron con el inicio, con lo cual, bueno, aquí nos surge la primera de las ideas que podemos sacar de este texto, ¿no? El cómo un par de guionistas, cuando ya tienen una serie de ideas, tienen el personaje, son capaces de lanzarse a escribir esas 10 primeras páginas, un poco yo creo que para ver cómo hablan los personajes, para ver cómo es el ambiente, para ver cómo es el tono, luego paran, construyen el resto de la historia y luego ya se lanzan a escribir el guión, pero por lo pronto como práctica para ver también si tienen una película ahí, si les pone la idea, si les gustan los personajes, ¿no? Estos dos tandes de guionistas tienen el mismo método, que es lanzarse a escribir el arranque de la historia. El caso es que aquí, después de arrancarse a escribirlo, tienen otro mail que dice: estoy de acuerdo, algo le falta a la historia, otra dimensión, contenido, profundidad. Pese a los aciertos es mejor dormirla, al cajón. Es probable que necesitemos un tiempo hasta encontrar esa capa que le falta. Y aquí estuvieron 7 años, ¿no? Del 2006 al 2013, con la historia dormida, y ahí de repente retoman con otro mail. En una de las paredes, encima de la cama de Alfonso, hay clavada una cruz de hojalata. En la cruz 5 círculos, uno en cada brazo, el quinto en el centro. En cada círculo el retrato en esmalte de un jefe de Estado. En torno a la efigie de los mismos, y según la persona de quien se trata: viva Franco, viva Jalifa, viva Salazar, viva Mussolini, viva Hitler. Por el río abajo, Alfonso Grosso y Armando López Salinas, Albia Literaria, segunda edición, 1977. 1 de abril de 2013. En uno de los documentales, no sé si en Atado y en Bien Atado o en No se os puede dejar solos, se habla de Jesús Merino, comisario de la Policía Nacional de Alcobendas. En 1979 remite una carta a El País, donde defiende la libertad de prensa y critica las declaraciones antidemocráticas de Jaime Milán del Bosch. Como consecuencia de esa carta se le abre un expediente disciplinario y es apartado de su cargo. 11 de mayo de 2013. Recuerdo y secuestro y asesinato de Yolanda, 1980.
Yolanda González Martín fue secuestrada a última hora de la tarde del día 1 de febrero de 1980 en su domicilio, calle Tembleque, barrio de Aluche, de Madrid, cuando se hallaba sola. Convivía en un piso de estudiantes con su novio y con otra compañera del PST, y al que los secuestradores irrumpieron engañando a Yolanda, enseñando carnets falsos de autoridades policiales. Al regresar a la medianoche, su novio a la ventana encontró todo ordenado y las luces encendidas, pero no estaba ni Yolanda ni la otra compañera de piso. Pensó que estaría en alguna reunión tardía por sus actividades en la coordinadora estudiantil. Al despertarse en la mañana del día 2 de febrero, notó, extrañado, que el bolso, cartera y DNI de Yolanda estaban en la mesa del salón. Preocupado por si hubiera sido detenida, hizo varias gestiones telefónicas en instancias policiales y judiciales de Madrid para averiguar su paradero sin resultado. En la misma mañana, al regresar la compañera de piso y de partido, con dos amigos, se encontró en el piso con policías de paisano registrando la vivienda. Fueron llevados a la Dirección General de Seguridad, donde fueron interrogados sobre sus actividades políticas y su posible relación con ETA. El novio, por la tarde, al acudir a la sede del partido, le informaron sobre el fatal destino de Yolanda. Parece ser que los secuestradores se presentaron al día 1 por la mañana en la vivienda y al no encontrar a nadie decidieron volver por la tarde-noche. Yolanda González Martín fue asesinada por varios miembros de Fuerza Nueva y por un agente de la Policía Nacional, antigua Policía Armada. Septiembre de 2013. Email. ¿Has visto la noticia? Una jueza argentina ha dictado 4 órdenes de detención internacional contra 3 miembros de la Brigada Político y Social. Uno de ellos condecorado por Martín Villa en 1977, ni más ni menos. Llegó a ser condenado en 1974 por una falta de malos tratos y otra de coacciones a un estudiante. Y un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones. Pese a tener un amplio historial judicial por presuntas torturas, fue absuelto con todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la ley de amnistía. Bueno, estos son los textos que hay publicados por Rafael Cobos y Rodríguez. Os voy a dejar tanto el guión de la Isla Mínima como la publicación que hicieron en 70 teclas, donde podéis leer todos los textos de los actores y este texto, pues os dejo un enlace, que os lleva directamente a 70 teclas. Y nada, me gustaría acabar con otras 2 reflexiones más de este texto que he leído. La primera es esta, ¿no? Cómo realmente, si tú estás trabajando una historia, documentándote, ¿no? Buscando pues el personaje, las acciones, ¿no? De una historia, de un largometraje o de una serie, pues te puedes lanzar a escribir ya directamente el guión, el arranque un poquito para ponerte a prueba a ti y a los personajes y a la historia, ¿no? Porque con ese arranque te puede pasar como por ejemplo les pasó a estos autores que de repente dijeron, no, todavía le falta algo. ¿No? Todavía le falta algo para madurar, ellos lo dejaron 7 años ahí hibernando y luego lo retomaron. Bueno, pues eso te puede pasar cuando te has lanzado ya a escribir este arranque y ver, testar un poquito esta idea. Un par de aprendizajes más. Bueno, el método de trabajo que utilizan Rafael y Alberto, que es dejar que la historia aparezca poco a poco, ¿no? Primero, se preguntan sobre los temas que les interesan y una vez que dicen, venga, va, este tema me interesa, vamos a trabajarlo. A partir de ahí acumulan ese saco con ideas, con sensaciones relacionadas con este tema, con fotografías, con películas, con líneas de diálogo, con pensamientos, con citas, con cuentos, con novela. Van metiendo esa especie como de cajón desastre con todas estas ideas que les sirven de inspiración para personajes, para trama. Es algo que, por ejemplo, yo también hago, por ejemplo, con Edu Navarro, con el guionista con el que suelo trabajar. Cuando tenemos una idea, algo, ¿no? Que sabemos que podemos presentar a alguien, un tema, nosotros intentamos sacar solamente la sinopsis, ¿no? Una sinopsis de 4 o 5 páginas sobre ese tema para empezar a moverlo y ya si hay interesados lo desarrollamos. Pero en esa fase sí que vamos acumulando, pues de repente eso, un podcast, un texto, copiando, pegando fotos, cosas que sacamos de libros.
para ir acotando un poco e ir descubriendo la historia que hay detrás de eso que nos ha llamado la atención, ¿no? Y luego el segundo aprendizaje es que si la historia no te termina de cuadrar, puedes dejarlo en hibernación. No te digo olvidarte de ella, no te digo enterrarla, no te digo eliminarla, enviarla a la papelera. Pero sí te digo dejarla un tiempo, ¿no? Hibernando hasta que surja el impulso o la idea de terminarla. Porque tú la dejas ahí y luego de repente pues pasa una historia, conoces a alguien que de repente ves que le puede encajar, que puede ser un director, puede ser un productor, de repente pasa algo en la actualidad que dices, hostias, esta historia que yo tenía, bueno, pues la puedo enganchar con esto que ha pasado en la actualidad y que de repente pueda encajar y pueda, por un lado, cerrar la historia y por otro lado, convertirse en un argumento de venta, ¿no? Con lo cual, bueno, si ves que la cosa no sale, déjala en una carpetita, pero tú guárdatela aquí en el inconsciente y déjala ahí dormitando, pero con el punto de vista de, no, esta historia ya no la voy a contestar, no, eso no es lo que te tienes que montar en la cabeza. Lo que te tienes que montar en la cabeza es decir, la dejo hibernando un tiempo y en un futuro la voy a retomar cuando sea el momento adecuado. Bueno, con esta reflexión terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a la plataforma de cursos, que también contratáis a consultorías y mentorías cuando os hace falta y pensáis que puedo ayudarlos, o recurrís al libro de Ser Guionista y de formato de guión que está en Amazon. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategia y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!